Buenos días a todas y a todos los asistentes a la conferencia de hoy, 9 de marzo, que presentaré aquí por ser una colaboración especial entre foros, en este caso el Foro de Ciencia y Tecnología con el de Historia. Como sabemos, la historia es el conocimiento de lo que sucedió en el pasado y a partir del primer documento escrito. La investigación de los hechos acaecidos en el pasado es, pues, el objeto de la historia, y la tarea del historiador consiste en determinar qué fue lo que sucedió realmente. Y como el historiador no pudo ser testigo de los acontecimientos pasados, entonces se ve en la obligación de acudir a las fuentes, a partir de las cuales reconstruir dichos acontecimientos. Clio es la musa que representa la historia, gracias a la intelectualidad académica de Alejandría y a la importancia que desde los tiempos de Heródoto ha tenido para el hombre, lo cual planteaba la disyuntiva de si la historia es un arte, tal como creía Aristóteles, o si es un conocimiento científico. La historia es científica en la medida en que comienza a hacer preguntas, y la historia es humanística en el momento en que plantea preguntas acerca de las cosas hechas por los hombres en un tiempo preciso en el pasado. Pues bien, de todo esto y mucho más nos hablará hoy y en una segunda conferencia, dada la amplitud de este tema, nuestro ponente y amigo, conocedor de ambas materias, Luis Jiménez Herraiz. Como bien sabéis, Luis Jiménez es persona muy conocida por todos nosotros, pues fue el fundador de este Foro de Ciencia y Tecnología del Ateneo Escurialense. Doctor en Ciencias, se ganó su vida profesional trabajando en las grandes compañías multinacionales americanas de instrumentación científica. Tras su prematura jubilación, volvió a la universidad, cumplimentando el grado de Humanidades, después el correspondiente máster, la suficiencia investigadora, y terminando sus estudios en esta nueva singladura como doctor cum laude en Humanidades en la sección de Historia Contemporánea. Ha publicado varios libros en esta especialidad, asistiendo a congresos de historia contemporánea en muchas ocasiones, presentando trabajos de investigación junto a prestigiosos historiadores. En estos años, además de capitanear este foro, trabaja en la nueva historia cuantitativa, generando una gran cantidad de datos históricos que permitirán combinarse de tal forma que los historiadores podrán sacar interesantes conclusiones utilizando los más modernos sistemas de bases de datos y de inteligencia artificial. Os invito a su blog www.luisjimenez.com/blog, donde podréis encontrar más información. Y así pues, nadie mejor que él, Luis Jiménez Herraiz, para hablarnos de la influencia de la ciencia en la historia, y a quien ya cedo la palabra. Cuando quieras, Luis. Bueno, pues nada, muchas gracias a los que estáis aquí. Os agradezco vuestra presencia porque podéis estar perfectamente dándos un paseo, porque de momento parece que hace bueno. Y el hecho de que os hayáis preferido estar aquí, pues es de agradecer. Bueno, pues me habéis oído 1000 veces, hombre, tanto como 1000 no, pero muchas veces dar charlas, sobre todo desde el punto de vista científico, y siempre he intentado ponerle un toque humanista a todas mis presentaciones. Hoy va a ser un poco lo contrario. Voy a hablar más de humanidades, especialmente de historia, que de ciencias. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? La vida, pues es así. Muchos amigos, algunos de los que estáis ahí presentes, me habéis dicho que no hay más que coger y cambiarse el gorro. Entonces, ayer tenía el gorro de ciencias, hoy lo tengo de letras, pero permitidme que os diga que desde el punto de vista científico eso es imposible. Tú jamás podrás cambiar el gorro. Siempre tendrás el sesgo de lo que te antecede ante tu formación. No es lo mismo cambiar el gorro que cambiar la boina.
y a buen entendedor que lo entienda. Yo os voy a hablar de qué es la historia, de cómo es la historia, que no es la historia que nos han enseñado, que estudiamos en el instituto, porque la mayoría de nosotros solo estudiamos historia en los años del instituto y allí nos contaron en unas circunstancias conocidas por todos y nos contaron lo que quisieron y como quisieron. Por ejemplo, el siglo XIX, a mí nunca me lo explicaron y yo os voy a explicar, os voy a contar cómo se entiende la historia hoy desde el punto de vista universitario a un nivel alto. Eso no quiere decir que vayamos a desaprender lo que hemos aprendido antes. La palabra desaprender es un poco una palabra poco técnica. Desaprender no es borrar, es revisar y modificar tus convicciones adquiridas. Tú en su día aprendiste unas cosas que están ahí y que te han marcado para toda tu vida y que no puedes evitar ese hecho. En cambio, el conocimiento y todas las cosas, nuestra generación ha sido testigo de los mayores cambios que se han producido en la historia de la humanidad. Hemos visto cambios tremendos, pues también la historia ha tenido que cambiar y estará cambiando y eso será bueno y saludable y ahí estaremos. Os repito, os voy a contar lo que se estudia hoy en las facultades como historia y si os fijáis, yo siempre pongo referencias a todo lo que digo, que no es que sea lo que en mi palabra sea dogma de fe, sino es lo que dicen otros señores mucho más importantes que yo. La primera pregunta es si tenemos muy claro qué es eso de la historia, el concepto que tenemos de la historia. Bueno, pues, si os fijáis, la mayoría de la gente dice que le encanta la historia, que lee mucho sobre historia, que los temas de historia son parte de sus conversaciones preferidas con sus amigos. Pero yo me gustaría insistir un poco más y deciros si quizás lo que nos gusta es leer sobre la novela histórica, sobre las obras literarias de reputados autores, literatos, que nos han contado una serie de cosas muy bonitas, argumentando que son históricos y todo lo que quieras. O quizás lo que nos gusta es ver en la televisión esas series que nos ponen sobre historia, en las cuales aparecen unos protagonistas, unas reinas preciosas, guapísimas. Los hombres, ¡wow!, todos fenomenal. Los malos, malísimos. Incluso muy frecuentemente te ponen unas escenas eróticas que animan mucho al personal y que efectivamente pues, que es una atracción muy grande la que tú puedes tener o la que tienes. Pero dejadme deciros que el contenido realmente histórico de todas estas series, de todas estas novelas, la que más alcanza el 30%. Todas tienen un argumento mediático, un hilo conductor, para que es el trazado de una novela, lo que nos están contando. Es famoso, es conocido por todos, Menéndez Pidal, que fue uno de los máximos historiadores, conocedores de la historia del Cid Campeador, cuando estaban rodando la película del Cid Campeador, de la cual le nombraron asesor histórico, a los 2 días se marchó. Se marchó porque dijo que aquello que estaba viendo, que estaban haciendo,
no tenía nada que ver con la historia. Y mira que la película era bonita y que enganchaba y que nos gustaba, pero tenemos que tener muy claro lo que es ficción y lo que realmente es historia. La novela histórica es mucho más amena, mucho más divertida que leer un libro de historia bien documentado y riguroso. Ahí a la derecha tenéis un libro de verdad de historia, 700 páginas, lleno de datos, lleno de referencias, lleno de una serie, 700 páginas y no cuenta todo el siglo XIX. En cambio, la novela histórica es mucho más divertida. Leer las tradiciones en las diferentes culturas, pues es muy entretenido y está muy bien. Y incluso a mí me gusta un montón, y cuando haces turismo, pues el guía generalmente te está diciendo y cuenta la tradición que aquí el caballo de Alfonso VI se hincó de rodillas y no sé qué, y apareció la Virgen y no sé tal. Pues oye, pues claro que es bonito y claro que es entretenido. Lo que pasa que el valor científico de esas afirmaciones pues no suele ser muy grande. Leer y escuchar sobre la memoria histórica nos trae recuerdos difíciles de olvidar en muchas ocasiones. Nos lo cuentan gente que dice que lo ha vivido, que lo ha visto, pero es su opinión. No presentan, generalmente, hay casos en que no es así, pero no presentan documentos que avalen la certeza, la veracidad de esos hechos que ocurrieron y que ocurrieron de la forma que nos lo están contando. En fin, la historia no es contar las guerras entre los países, los nombres de los gobernantes, las diferentes dinastías, los nombres de los generales victoriosos, las desgracias naturales. La historia no es ir al pasado por cositas, una anécdota más o menos resultona, una gracita de alguien. La historia, queridos amigos, simplemente es un relato. Es un relato sujeto a ciertas disciplinas, teniendo como objetivo el estudio de sucesos del pasado, tradicionalmente de lo que le ha ocurrido a la humanidad. La historia es una disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos, y dejarme que recalque eso de principios y métodos. Los acontecimientos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyeron el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta hoy. En fin, el propósito de la ciencia histórica es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado, interpretándolos, atendiéndolos según los documentos de mayor objetividad. Si os fijáis, estudiar estos libros de historia, como este que os estoy señalando, no resulta ya tan divertido como nos pasa con la novela histórica. La historia va al pasado a entenderlo, a explicarlo, a procurar esa comprensión que sea útil, al menos para que nadie lo invente, lo manipule, lo utilice, lo deje inservible. No viváis del pasado, quedó atrás. Vive el presente, pero manteniendo la experiencia que tuvimos del pasado. El pasado es un buen lugar para visitar, pero no es un buen lugar donde quedarse. A mí no me gustaría volver a los años de mi infancia, años de hambre, de dificultades, de muchas condiciones, y quedarme allí, os aseguro que no me gustaría. La historia discurre por caminos diferentes. Todo depende de quién nos la cuente, quién y cómo nos la cuente. Generalmente se escribe en periodos distintos a cuando ocurrió.
El historiador tiene que volver a esa época. Por eso partimos de la base que para entender o comprender cualquier episodio histórico resulta necesario situarse en la época y en su entorno. Esa frase tan bonita es que es muy difícil, eso de ponerse en la época y su entorno. Es necesario saber mucha historia para poder aproximarse a ese entorno histórico que queremos contar. Depende en gran medida de quién te cuente y cómo te lo cuente. Resumiendo, la escritura de la historia es un asunto de los historiadores. Por supuesto que el conocimiento del pasado es un asunto de todos nosotros, evidentemente. La tecnología se hizo presente enseguida. Cuando el hombre empezó a despertar como hombre, pues empezó a construir herramientas de piedra para diversos usos, fue descubriendo y manipulando el fuego, que le costó muchísimo tiempo porque el fuego le asustaba tremendamente y manipularlo después, encenderlo y apagarlo, sobre todo al principio el apagarlos. Fabricar arcos y flechas, entre otras muchas cosas. Más tarde vendrían otra tecnología más sofisticada. ¿Os podéis imaginar lo que supuso la aparición de la báscula, o de la balanza, o de la romana? Eso de poder cuantificar. Para el comercio, eso era vital. No era decir poco, mucho, cuarto y mitad. Era poder poner un número, por decir de alguna forma, a una cantidad de cosas con las cuales tú vas a comerciar o vas a negociar. La historia la escriben los vencedores. Es una frase sabida, muy sabida. Y solo el tiempo va dando voz a los vencidos, a saber qué ocurrió, qué pensaban esos señores. Están escritos de la perspectiva de los vencedores, de los que ahora dominan. Y los comentarios que hacen los vencidos sobre el mismo hecho, pues son parciales, hablando pestes negativas, culpabilizando a los vencedores, pues como no podría ser de otra forma. Generalmente, las decisiones de los relatos históricos son tomadas por personas del sexo masculino que son las que han llevado las riendas del poder. Entonces, si os fijáis, es machista totalmente. En fin, como nos ha citado antes Mercedes, la historia tiene que apoyarse en algo que son las fuentes de la historia. Las fuentes de la historia son variadas. Tenemos la tradición oral, la arqueología, la cerámica, los monumentos, los documentos escritos y ahora una fuente nueva que son los medios audiovisuales. Las fuentes orales lo conocemos perfectamente. Una persona dice una cosa a otra, esa se la transmite a otra, siendo lo que transmite lo que llamamos mensaje y llega hasta un receptor. Si os acordáis, muchos de vosotros hemos jugado de pequeños a lo que llamábamos los disparates, que era que una persona se lo contaba algo, decía una frase a otra, se lo iban pasando y al final nos reíamos mucho porque el receptor había visto que era muy distinto a lo que había dicho el emisor. Bueno, pero era lo que había. Otra fuente muy importante son los restos arqueológicos. Si os fijáis, este templo de Petra, pues los nabateos lo estuvieron viendo durante miles de años y no le dieron la más leve importancia. Hasta que llegó un señor inglés allí y dijo, esto debe querer decir algo. Y empezó a estudiar
especial todas las volutas que había por aquí, cómo eran las columnas, cómo era la construcción, empezó a ver por qué y para qué está aparecido esto aquí. Es una fuente de información, por supuesto, muy dada a la interpretación. La cerámica es de las fuentes más comunes de la historia antigua, pues porque hay inscripciones, hay dibujitos, hay cosas, y sobre todo es que son muy abundantes y nos lo encontramos por todas partes y podemos sacar conclusiones magníficas en ciertas ocasiones. Los documentos escritos son una de las principales fuentes que tenemos donde apoyar nuestras hipótesis. Tenemos los papiros antiguos, que no siempre están tan bonitos como este que tenemos aquí. No siempre están tan completos. Tenemos dibujos en las cuevas, dibujos más o menos primitivos, pero que nos quieren decir algo, que nos muestran algo. Tenemos documentos en piedra, tallados en la misma piedra, los cuales aguantan mucho mejor que los papiros, como os podéis imaginar. Pero fijaros en un detalle, tardamos más de 3000 años en los occidentales entender lo que querían decir, hasta que no vino Champollion aquí y nos dijo lo que quería decir, no fuimos capaces de entender esto que había aquí. Tenemos montones de documentos escritos en numerosas lenguas diferentes. La lectura e interpretación de estos documentos, pues es difícil. Es muy difícil, no es como ahora, que lo podemos ver en periódicos, en libros, en revistas perfectamente impresos. Bueno, nos queda muy bien. La lectura de manuscritos antiguos resulta complicado, sobre todo en los que están hechos en lenguas extranjeras y sobre todo extrañas. Entonces tenemos los papiros, tenemos en piedra y tenemos documentos, muchos de los documentos que desgraciadamente no se encuentran íntegros. Faltan partes que hay que interpretar, que hay que deducir, que hay que imaginar qué es lo que ponía. La paleografía es el estudio de las escrituras antiguas, es la que se encarga de intentar saber, entender todo esto que ponen aquí. No es fácil leerlo, pero no es fácil leerlo lo antiguo, incluso lo moderno. En mis investigaciones que he tenido que realizar en multitud de archivos, me he encontrado, afortunadamente, que todos estaban en español, porque el trabajo que yo he hecho se refería a la época contemporánea, y depende de la letra del tío que lo escribió, del secretario, pues entonces lo entiendes mejor o lo entiendes peor. Y hay cosas que no entiendes, así sencillamente, y están en español, y están a mano, y están enteros, y es íntegro el documento. Yo os diré lo que hacía. Escaneaba el documento en muy alta resolución, en la máxima resolución que tenía el escáner, que podía llevar al archivo, que al archivo no te dejan sacar muchos de los documentos. Después selecciono el texto, me lo llevo a Photoshop, hacía una fuerte ampliación y con la fuerte ampliación y mucha paciencia estudiaba lo que ahí decía, lo que esas letras me podían indicar. De esa forma conseguí bastantes buenos resultados en muchos documentos. Algunos de ellos abandoné a la primera porque era incapaz, absolutamente incapaz de hacerlo. La interpretación personal siempre estará presente ahí. En fin, hoy día la cosa ha cambiado mucho. Hoy día tenemos una instrumentación científica que nos ayuda, que nos facilita la lectura de cualquier tipo de documentos. Por ejemplo, si utilizamos un analizador de imagen, de analizadores estáticos,
conseguimos poder sacar unas conclusiones tremendas, utilizando reconocedores de caracteres, que hay que hacer un nuevo método, adaptarlo, sobre todo en los documentos antiguos, para que sea lo suficiente inteligente. Están los comandos de escritura inteligente y sobre todo está la inteligencia artificial. Gracias a ello, hoy día se pueden sacar unas conclusiones magníficas. Pero por lo general, la gente no lo utiliza. No utiliza estas herramientas que están ahí, que están a disposición, o que podrían estarlo en muchos departamentos de las facultades de Geografía e Historia. Es el pobre entendimiento entre los científicos de ciencias y los de letras los que hacen que este hecho ocurra. Generalmente, si hablas con los grandes catedráticos, con la gente, los historiadores más fáciles, más reputados, que he querido decir, les hablas de informática, les hablas de lo que es un ordenador, y es que se echan las manos a la cabeza, es que no quieren saber nada, pero nada de lo que se refiere al ordenador. La mayoría de los libros de historia contemporáneos están escritos a mano. Luego se lo pasan a su secretaria, y la secretaria es la que se lo da al historiador, lo corrige, lo tiene que volver a hacer otra vez, en fin, es un lío. Cuando existen hoy día herramientas magníficas que están a nuestra disposición. Hasta 1830 no se inventó la máquina de escribir, lo cual fue un gran acontecimiento que no fue apreciado más que en las oficinas administrativas de otras tareas, porque había que aprender a escribir a máquina, cosa que el personal no estaba dispuesto a hacerlo, y además tenían que comprar una máquina que valía dinero en aquellos momentos. Los monumentos históricos es otra de las fuentes más fuertes, o muy fuerte no, pero sí importante en el estudio de la historia. Por ejemplo, el ver las ruinas de Stonehenge, las pirámides de Egipto, las de México, pues chicos, son cosas que dan una información, pero no tanta como la que nos gustaría. Hombre, es cierto que las pirámides de Egipto son muy parecidas a las pirámides que había en México, lo cual ya es una pista, porque están en épocas distintas, por culturas diferentes y en continentes diferentes, lo cual no hay duda que es un medio magnífico. Ahora, para magnífico, la columna de Trajano. La columna de Trajano, que no recuerdo cuánto medía, pero era altísima, y en ella están grabados la historia del Imperio Romano con bastante precisión mediante dibujitos, lo cual nos ayuda, nos facilita enormemente la comprensión de lo que queremos ver. Hoy día tenemos una herramienta nueva, que son los sistemas audiovisuales. Tenemos cintas magnetofónicas en los cuales hay grabaciones, por ejemplo, de todos los noticiarios de Radio Nacional de España. El parte aquel, ¿os acordáis? Que oíamos todos los días a las 2:30 y que nuestros padres nos hacían callar porque había que oír las noticias. Pues esos registros están ahí, no sé qué nombre darlo, pero estaban ahí. En la actualidad, pues tenemos los documentales, las mismas grabaciones de los noticiarios de las cadenas de radio y televisión. No solo de las públicas, sino también de las privadas. Pero, queridos amigos, si tú ves el telediario en la 1, es distinto al de la 3, distinto al de la 6ª, y entonces sacar una conclusión en ocasiones de verdad que resulta difícil, resulta muy difícil saber qué es lo que quieren decir. Pero sobre todo tenemos también
una herramienta magnífica que es lo que se llama la fotogrametría aérea o espacial. Bueno, la aérea es muy importante y muy buena, pero la espacial todavía es mejor. Nos han contado del mundo, cómo eran, que no sé qué, no sé cuántos. Ahí tenéis el mundo, una foto real del mundo que se ha hecho desde satélites. Entonces, os dais cuenta perfectamente de la flora y la fauna que debe haber contenida en toda esta parte tan verde y lo que debe haber en esta parte de aquí, que es desierto. Y que esos desiertos que abundan, que ocupan franjas importantes de nuestro planeta. Y ya para mí lo que es la bomba, pues es la foto del mundo de noche. Aquí sí que no hay engaño, aquí sí que no hay interpretación, aquí sí que no hay tonterías. Aquí vemos por la noche las luces, una fotografía, y vemos las partes que están iluminadas donde hay una gran actividad industrial también. Con un analizador de imagen se puede medir las intensidades de luz de cada uno de ellos y sacar conclusiones y ver cómo está el mundo. Fijaros que Estados Unidos pues está muy encendidito por ahí. Europa también. Japón también. La India también. Y China, que es esa parte tan de moda hoy día, pues no está tan iluminada y no tienen tanta electricidad como parece. En la diapositiva anterior vimos que hay una parte desértica de China que ocupa una parte importante y evidentemente ahí no lo hay, como no lo hay en esta franja que vimos anteriormente en el Sahara. Pero sorprende África que sí, en la parte de Marruecos, pero en la parte de aquí, de abajo también, pero ¿y el resto? ¿Y el resto? ¿Y el resto en Sudamérica, en las partes que no están iluminadas? En fin, son fuentes todas ellas, que combinadas cada día, nos pueden dar una mayor información, una mayor veracidad de lo que hacemos. Los estudios históricos se apoyan en diferentes tipos de documentos, pero una parte considerable depende de la interpretación del historiador que lo describe. Fijaros, mucha máquina, mucho lo que sea, pero al final mucho documento, pero la interpretación está ahí. Lo cual no hay que sorprenderse, porque la interpretación ocurre en todos los órdenes de la vida, no solo en la historia, en todos los órdenes de la vida. Y esa interpretación, pues la percibimos de una manera completamente diferente. No es lo mismo cualquier fenómeno, incluido la historia, si lo ve un hombre, si lo percibe un hombre o una mujer. No es lo mismo si lo percibe don Jacinto Benavente, hombre costumbrista, que si lo percibe Miguel Delibes. Mucho más realista, escritor mucho más realista. No es lo mismo si lo decide un hombre, lo percibe un hombre o una mujer. Si la mujer es del siglo XIX o es una tía buena del siglo XXI de armas tomar. La percepción del mismo objeto es diferente. Depende la percepción del nivel de conocimiento del receptor. Pues si una persona es un hombre de letras que basa sus estudios en dos dimensiones, en el espacio y el tiempo, pues un segundo para él es nada en la vida del hombre. En cambio, para un científico, un nanosegundo, es decir,
una 100.000.000ésima parte de un segundo de los que no eran nada, es capaz de apreciar muchísimas cosas. En el espacio que se puede medir, como es el tiempo, como es el metro, un metro es nada en la vida del hombre. En cambio, en unos pocos nanómetros transcurren muchísimas cosas cada segundo. Ni que decir tiene que la percepción es diferente al nivel de conocimiento y la forma de pensar de cada uno. Santiago Carrillo y la Pasionaria ven una cosa y Pedro Sánchez entiende otra. No os quiero decir los demás, a Ricardo de la Cierva o a Pío Mora, la interpretación del mismo fenómeno, sea de la naturaleza que sea, en este caso nos centremos en los históricos, pues es diferente. Si una parte de los relatos históricos dependen de la interpretación del historiador, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nos estamos alejando de la certidumbre de los hechos narrados. Desgraciadamente, la historia nos encantaría que fuera como las ciencias exactas. Nos encantaría, pero es que no lo es. Es que no lo es y no nos queda más remedio que agarrarnos a las herramientas que tenemos a nuestro alcance. La historia se encuentra mucho más unida a la literatura que a la ciencia. Se estudian en las carreras de letras, en la historia, en las carreras en geografía e historia, se estudia mucho más literatura que ciencia. Consecuentemente, pues la historia está más cerca de la literatura, lo cual quiere decir que es mucho más manipulable. No nos gustaría que así fuera, pero lo es. Dice Miguel Delibes con gran frecuencia, tanto si hablas con él personalmente, si has hablado con él personalmente como en sus escritos, que la literatura y la historia conocida es un disfraz de la realidad, que no todo es exactamente como nos lo están enseñando. Desgraciadamente, repito, muchos escritores se creen que están haciendo historia y lo que están haciendo es literatura, como pasa en el caso de la novela histórica. ¿Para qué sirve la historia? Es algo que nos hemos preguntado muchas veces, sobre todo cuando éramos pequeños. Y nos decían, ¿y por qué hay que estudiar tantas asignaturas, tantas cosas? Bueno, pues nos hace falta para conocer el pasado y saber de dónde venimos. Es lo que nos va a permitir saber a dónde vamos. Nos ayuda a entender lo que nos está pasando ahora, porque el presente es el resultado de nuestro pasado. Nos sirve para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en las épocas buenas, malas, regulares, en nuestro país y en el resto del mundo. Porque ese pasado no ha muerto. Permanece presente en el mundo que nos rodea y nos pertenece a todos y por tanto debemos conocerlo y tenemos todo el derecho a conocernos, a conocer la historia de nuestro país. El pasado es parte de nuestra vida, nos guste o no nos guste. El estudio de la historia siempre ha estado muy centrado en el relato de las guerras y sobre todo de sus protagonistas. La historia universal, pues es la historia de la humanidad desde su aparición hasta la actualidad. La historia escrita de la humanidad fue precedida por la prehistoria, aunque haya ningún documento. Todo lo que tenemos que hacer, todo lo que sabemos es pura interpretación
de los documentos que tenemos a nuestro alcance. El hombre poco a poco fue adquiriendo una serie de habilidades que lo diferenciaban notablemente del resto de los seres vivos, a quien acompañaba con ellos y dormía, se guarecía en cuevas, dormía al aire libre, hacía lo mismo que los animales. Pero el hombre primitivo no era capaz de hablar. No era capaz de hablar de una forma natural, como lo pretendemos hacer nosotros. El hombre se preguntaba siempre, sobre todo cuando tuvo una cierta cultura, ¿cuándo empezamos a hablar? Hablar como en la actualidad. Pues según los estudios antropológicos, Homo sapiens empezó a sentir esa necesidad hace aproximadamente unos 400.000 años. ¿Esto es interpretación, eso de los 400.000 años? Pues hombre, los 400.000 años es una cifra, pero los fósiles que tenemos fueron poniendo en evidencia la aparición en el hombre y no en los animales de la laringe y de las cuerdas bucales. Sin ello, no podías empujar con el aire de los pulmones presionado por el diafragma, hacer vibrar las cuerdas vocales como lo hacemos en la actualidad. Eso pasó hace 400.000 años aproximadamente. Resultaba evidente que en cuanto empezaron a hablar, pues tenían que aparece la comunicación. Nace así lo que llamamos comunicación oral. Alguien le decía algo a otra persona y éste lo interpretaba como quería y así sucesivamente. El hombre primitivo, del que no tenemos demasiados datos, nos puso en evidencia que el fuego nos dio poder. El poder hablar unos con otros generó el lenguaje. La conversación hizo posible que cooperáramos unos con otros. La agricultura alimentó nuestra ambición. La mitología sostuvo la ley y el orden. El dinero, amigo, el dinero ofreció algo en que confiar. Las contradicciones, pues mira, trajeron cosas buenas. Crearon la cultura, la diferente opinión de unos y de otros. Y finalmente la ciencia nos hizo imparable. Y nos hará imparable incluso no en los tiempos pasados, sino incluso en la actualidad. ¿Cuándo comienza el estudio de la historia? Es una buena pregunta. Se considera que este hecho del conocimiento de la historia fue cuando conseguimos la escritura. Pero la aparición de la escritura, que apareció hace unos 5.000 años en Sumer, pues no nos decía grandes cosas. Los primeros documentos escritos en la escritura cuneiforme son tristes, es un gran desengaño para la mentalidad del hombre de hoy. Ni hay citas, sentimientos, ni personajes, ni pensamientos, ni qué se pensaba de la religión. Únicamente se refieren a documentos administrativos. Este es el primer documento más o menos legible que guarda la arqueología. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Pues se lo preguntaban ellos y nos lo preguntamos nosotros. 29.086 medidas de cebada, 37 meses, Cusin. Una traducción mejor dice, un total de 29.086 medidas de cebada se recibieron a lo largo de 37 meses. Firmado Cusin. Fijaros que ya hace 5.000 años sabíamos contar. Había unos números.
¿En qué base estaban esos números? Bueno, pues eso sería motivo de otra conferencia. Pero lo que es realmente interesante es que esto servía para pagar los impuestos según las cosechas que tú hubieras recibido y hubiera unos registros. Para el hombre del siglo XXI lo acepta y ya está. Para un científico siempre te lo cuestionarás si lo que dice ahí es lo que realmente interpretamos. Evidentemente, con la escritura el hombre aceleró su grado de conocimiento y cuando mayor sea el grado de conocimiento de información, pues más certera será la decisión. Pero claro, esos documentos escritos, por decirlo de alguna forma, teníamos que almacenarlos en algún sitio. Y esa información había que buscarla en alguna parte, pero solo unas pocas personas privilegiadas eran capaces de entender y transmitirlos a sus interlocutores. Es decir, de pronto aparecen unas diferencias sociales que ponía de manifiesto los que sabían más o los que sabían leer, los que no sabían leer, os lo podéis imaginar fácilmente. El crecimiento de la población empujaba con gran velocidad a la comunicación, obligaba a enviar mensajes cada vez que podíamos hacerlo, no había que ir y hacerlo de viva voz. La domesticación de animales, especialmente del caballo, hicieron que esta transmisión de conocimientos cada vez fuera más eficaz. Se puso de manifiesto que la tecnología permitió al ser humano ejercer un control de la naturaleza y desarrollar sistemas de transporte, redes de comunicación, la guerra, la paz, la caza, la higiene. El transporte de carros facilitó mucho, se hicieron caminos de donde iban las cuadrigas y llevaban la información incluso a los militares, a los soldados, de un lugar a otros. Cuando apareció la navegación, que es parte de la tecnología, pues todavía conseguimos hacer cosas más, ampliar nuestro grado de conocimiento. Pero lo que la tecnología fue decisiva fue en el arte de la guerra, siendo un factor decisivo. Si habéis estudiado los escritos de Alejandro Magno, veréis la importancia que tiene eso. No era lo mismo tener unas buenas cuadrigas con unas buenas ballestas, más tarde unos buenos cañones, que no tenerlos. Las guerras aceleraron el desarrollo de la ciencia. Gran parte de lo que tenemos hoy se lo debemos a los avances tecnológicos de la Segunda Guerra Mundial. La historia difícilmente se hizo eco de estos descubrimientos científicos. Es que no lo entendieron mucho. Sin grandes sobresaltos, la ciencia y la tecnología se fueron haciendo presentes en la vida cotidiana del hombre. Pero el hombre lo que realmente miraba era el cielo. Miraba para arriba, sobre todo en las noches de verano, se quedaba sorprendido de esas lucecitas que parecía que estaban inmóviles, y la continua observación del firmamento le llevó a sacar conclusiones que las podíamos calificar hoy día como revolucionarias. Fijaros que Ptolomeo ya publicó en el siglo II la importancia que tenían las estrellas, la colocación de las estrellas en las diferentes partes del cuerpo, en el oído, en la garganta, en el pecho, en los senos, en el sexo, en el ombligo, etcétera, etcétera. Pero la historia pasó un poco de puntillas sobre el interés científico del hombre, porque el historiador, que no estaba cultivado en las ciencias, es que no entendía nada. No entendía nada de lo que esas cosas podían significar. Pasaría mucho tiempo
hasta que descubriera la comunicación escrita gracias a la imprenta. Eso sí parecía un sistema definitivo de comunicación. Ahí ya podías no los registros contables para pagar los impuestos, sino la literatura, la historia, los sentimientos del ser humano. Era un medio de expresión magnífico que triunfó a una velocidad descomunal. Pero leer y escribir tardó milenios en convertirse en una práctica social. Es difícil entender por qué algo tan importante, tan fuerte como se dice hoy día, tardara tanto tiempo. La explicación es muy sencilla. No había escuelas. Y como no había escuelas, no podían ir a los niños. ¿Pero por qué no había escuelas? Porque los niños tampoco podían ir, porque desde muy temprana edad tenían que ayudar en las faenas del campo, ayudando a sus padres en todas aquellas tareas que podían hacer. Llévale el botijo a los segadores, coge la pala y llévasela de allá para acá. El pequeño trabajo que podían hacer era importante para la supervivencia de la sociedad agrícola de entonces. Y porque tampoco tenían demasiado interés en aprender a leer, puesto que a ellos no les servía para nada. La desaparición del analfabetismo tardó mucho tiempo, mucho tiempo. Fijaros en estos valores en Alemania, en Bélgica, en Francia. Tardamos 130 años de retraso con nuestros vecinos en aprender a leer y escribir según los cánones que se establecieron no hace muchos años. Poco a poco fuimos reflejando en diferentes documentos el espacio que ocupábamos y el tiempo en que vivíamos. Visto así, es más completo, pero presumo que no lo vais a ver en vuestra pantalla con la precisión que requiere. Pero la realidad es que descubrimos cómo reflejar los sentimientos, la vida del hombre en el espacio y el tiempo, aunque más tarde descubriríamos que eso que se habla tanto del espacio y el tiempo es mucho más complejo de lo que parece. El discurso de la historia se ha centrado en hacer protagonistas a militares, a guerras, a reyes, a dinastías, a políticos, dejando a un lado a los vencidos, las inquietudes del hombre, a la sociedad que pertenecen, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, lo que sucede en una guerra. Los que ganan, muy bien, pero los que pierden. La emigración, el exilio, la esclavitud, la muerte. Eso, la historia lo ha dejado de un lado. Porque la historia ha sido siempre un relato interesado. Un relato interesado de los acontecimientos más importantes según la época y según los intereses de quien te lo cuenta.
Imaginaros, por ejemplo, todos recordáis y habéis estudiado que en el Imperio Español no se ponía el sol. Era el más grande del mundo. Eso es lo que nos contaron en los años del instituto. Quizás en los estudios actuales de la historia vemos que donde no se ponía el sol realmente era en el Imperio Británico. La historia cuantitativa, de la cual en la próxima sesión hablaremos mucho más, pondrá en evidencia esta realidad. Cuantificando las cosas, llegamos a conclusiones que algunas de ellas pues no nos gustan. El imperio más grande del mundo ha sido siempre el Imperio Británico, seguido del Imperio Mongol, del Imperio Ruso, y el cuarto lugar es el Imperio Español. Pero nos lo han contado de otra forma completamente diferente. Heródoto fue el primero que empezó a escribir la historia. Después siguió Tucídides, que excluye el relato en sus relatos la intervención divina, cosa extraordinaria en aquellos años. Procura ir más allá de lo anecdótico para buscar las verdaderas causas de los hechos. Las causas de los hechos. En fin, el registro de los anales y crónicas fue en muchas civilizaciones un oficio ligado a un cargo público, controlado por el Estado, pagado por el Estado a los funcionarios. Flavio Josefo fue cronista de Roma en Judea y contó y cobraba, no sé si todas las semanas, todos los meses, todos los años, un dinero por escribir las crónicas que le interesaban a Roma. Alfonso el Sabio hizo más o menos lo mismo. Y Jaldún nos contó en el libro de la evidencia pues los registros, pero siempre desde el punto de vista del Islam. Cada país tenía sus cronistas al servicio del Estado, que los pagaba para que contaran y censuraban lo que querían. España en sus cronistas oficiales, Antonio de Herrera y Tordesillas, así como otros muchos, contaban lo que pasaba en el imperio. Los cronistas de Indias pues contaban lo que pasaba en los países iberoamericanos, con más o menos detalle, pues según quisieran. Los cronistas oficiales castellanos y de Indias dieron paso en España en el siglo XVIII a la fundación de la Real Academia de la Historia. Instituciones similares pues existen evidentemente en cada uno de los países. Poco a poco fueron apareciendo los cronistas municipales en ciudades y pueblos que relataban lo que pasaba en el municipio, en ese municipio que había allí. Mesoneros romanos contaban cosas de Madrid, Modesto Lafuente, pero siempre desde su punto de vista, concretamente Modesto Lafuente, si lo habéis leído la historia de España, es de un corte costumbrista, lo que hilvanaba los acontecimientos según a él le parecía, lo cual era bastante poco científico. Federico Bravo Morata nos tiene aburridos a libros preciosos, también hay que decirlo, que nos daba todas estas crónicas. Y también las bibliotecas, la historia se ha apoyado mucho en las tradiciones religiosas de todas las religiones, la cultura occidental especialmente en la Biblioteca Vaticana, que la mayoría de la gente dice que es la biblioteca más importante del mundo. Pero no olvidéis, esta información que nos dan las religiones siempre es una información sesgada, según sus intereses. Hoy día, en la Biblioteca Vaticana, que por contar una anécdota,
es la biblioteca más completa de toda la Guerra Civil Española, pues hay montones de documentos que no están desclasificados y que no pueden ser consultados. La historia siempre presenta una visión sesgada de la realidad, siendo diferente para cada uno de nosotros. Caso evidente es la Guerra Civil Española. Varía mucho según quién te la cuente. La percepción que tú tendrás será una o será otra, repito, según quien te la pueda contar. La historia, consecuentemente, se convierte en un relato del poder, haciendo al poder sus protagonistas. Pero el poder es que es muy amplio, es tremendamente amplio. Cada vez van apareciendo nuevas formas de poder. El poder político, innegable; el religioso, en los tiempos pasados, tremendo; el militar, ni os cuento; el social, cada vez más importante; el poder de la prensa, el poder económico, el de la ciencia, el de la informática, el de otros muchos. Cuando se dijo que el saber era poder, la gente se reía, no lo consideraba, porque la población era agrícola y no tenía una cultura suficiente como para apreciar que el conocimiento es una de las mayores herramientas de poder hoy día. El discurso de la historia no se ha parado a considerar estos hechos, este hecho del conocimiento. La prensa, el cine, la televisión son también una parte del poder. La historia es una de las herramientas del poder. Se ha convertido en una herramienta, sobre todo con los nuevos medios de comunicación social. Poco a poco el desarrollo de la ciencia fue creciendo, teniendo una influencia enorme en la historia. Hasta el siglo XV aproximadamente, nos creíamos todo lo que decía Ptolomeo. Ptolomeo decía una serie de cosas sobre el universo y todos lo creíamos a pies juntillas. Lo que pasa es que de pronto apareció la imprenta. Se descubrió América. Empezaron las discrepancias religiosas en unos y otros. Pizarro conquista el mundo de los aztecas. Enrique VIII se aprovecha de las discrepancias religiosas en sus propios intereses. Calvino matiza y pone todavía más leña en el fuego. Y Copérnico dice: señores, lo siento en el alma, pero no somos el centro del universo. Tycho Brahe empieza a observar el firmamento. Kepler formula sus leyes. Giordano Bruno, por apoyar estas teorías, es quemado públicamente en la Plaza de las Flores en Roma, porque no quería renunciar a sus creencias frente a la Inquisición. Galileo apoyó a Copérnico enormemente. Descartes, Leibniz, Newton fueron apareciendo, crearon el Renacimiento y los tiempos posteriores e hicieron cambiar nuestra forma de pensar de una forma radical. Ya no era lo que decía Ptolomeo. Lo de Ptolomeo estaba muy bien para su época, pero íbamos mucho más adelante. Había gente que discutía tremendamente cálculo diferencial o cálculo infinitesimal. La gente lo veía por allí y no sabía qué era lo que estaban diciendo estos señores, porque el 90% de la población era agrícola. Pero es que más del 85% eran analfabetos. Y lo único que les interesaba era subsistir. Era comer hoy y saber si mañana iba a poder hacerlo igualmente. Pero la historia
no se hizo eco de todos estos cambios. No entendían nada. Los planetas se mueven sin que nadie los empuje. ¡Puf! Algo invisible los mantiene girando alrededor del Sol. Algo invisible, algo que no puedo tocar. Pero mira, sin embargo, giran. En fin, mucho más tarde vendría la Revolución Industrial, que cambiaría la forma de, no solo de pensar, sino de hacer y de vivir todos los moradores del planeta Tierra. La Revolución Industrial pilló a los historiadores completamente desorientados, porque no entendieron en su momento cuál fue su trascendencia. La ciencia intenta descifrar los fenómenos naturales para modificarlos si fuera conveniente. Sabíamos que cuando oscurecía, cuando se hacía de noche, todo era oscuro, pero la electricidad hizo posible que las ciudades se iluminaran. No había que ir a lavar a los arroyos, no había que meter los alimentos en la fresquera, sino que teníamos elementos que nos podían ayudar. Cambiando un poco de tercio, se denomina historiador o historiadora a la persona encargada del estudio de la historia. Al historiador profesional se le concibe como especialista en la disciplina académica que es la historia. Al historiador aficionado, sin cualificación en historia, y repito, al aficionado sin cualificación en historia, en el mejor de los casos se le denomina cronista. La docencia de la historia en la enseñanza obligatoria fue una de las bases de la construcción nacional desde el siglo XIX. Aparecieron los programas de historia en los liceos franceses y españoles, pero no estaban al alcance de toda la población. Por lo que hemos dicho antes, tenían que trabajar y ayudar a sus padres en las tareas del campo. Los pocos que iban al colegio o a la escuela eran pocos chicos y casi ninguna chica. La docencia de la historia en la enseñanza obligatoria fue una de las bases de la construcción. Fue un proceso simultáneo y empezaron a aparecer las cátedras y las facultades de geografía e historia. Enseguida llegaron las facultades, disciplinas cuya proximidad científica y metodológica es una de las características de la tradición académica francesa y también la española. Enseguida apareció la especialización, dividiendo la historia en varios tramos: historia antigua, medieval, moderna, contemporánea, como ya sabemos perfectamente. Hoy día en el estudio de la historia vemos que no se encuentra sola, que la historia puede ayudarse de las ciencias, lo que se llaman las ciencias auxiliares de la historia, como son la física, la estadística, la química, las cuales potencian enormemente la fiabilidad del estudio de la historia. Todos se refugian en el carbono 14. Todos los historiadores y antropólogos se fijan, pero no entienden mucho qué es lo que quiere decir y en qué tramos son de utilidad cada uno de ellos. Hasta finales del siglo XX no se creó un departamento de historia de la ciencia. El relato de la vida y costumbre de la humanidad siempre quedó fuera de los estudios históricos. Grupos enteros quedaron invisibilizados. La historia desde abajo, la historia de la inmensa mayoría de los mortales. La historia no los ha considerado. La historia de los vencidos, la cual no se relata de ninguna forma. La Guerra Fría nos han contado unas cuantas cosas que la hemos vivido nosotros, pero no su influencia social. En 1946, Churchill dijo
que había caído un telón de acero sobre Europa. Y la mayoría de los escolares, que éramos nosotros, pensábamos que efectivamente habían construido un telón de acero para separar una parte de las otras. La historia no se ha preocupado de la educación de las diferentes clases sociales. La violencia de género, la historia no la ha considerado hasta hace muy poquitos años. La violencia de género, tanto hombre-mujer, mujer-hombre, la historia cuantitativa, es la que marca precisamente esas diferencias. En el siglo XXI, el feminismo no ha sido considerado por los estudios históricos de ninguna forma. La ancestral discriminación de género tampoco ha sido considerada. Las numerosas mujeres dedicadas a la investigación científica y a las manifestaciones artísticas, muchas de ellas que han tenido que firmar, muchas artistas con nombres de hombre o con seudónimos irreconocibles, pues no lo hemos tenido en cuenta. Los grupos de homosexuales de ambos sexos que han existido siempre, en España el 8,3% frente al 8,7% de la población en la Unión Económica, pues tampoco ha sido considerado. Empieza a considerarse ahora. La historia ha dejado de lado todos estos discursos que están ahí presentes. Consecuentemente, la historia debe cambiar de metodología si quiere ser más útil, si quiere servir para algo. Poco a poco, las autoridades académicas fueron intentando ir eliminando estas deficiencias en los estudios históricos, pero muy poco a poco. Hasta la segunda mitad del siglo XX, tras 2 guerras mundiales, cambia el concepto de la historia y empieza a llamarse historia cultural, mucho más costumbrista, centrándose más en el hombre que en los acontecimientos que éramos testigos. No duró mucho tiempo, porque poco a poco, unos años después, al final del siglo XX, la historia se convierte en una ciencia social, estudiando de forma global el desarrollo del hombre junto a sus semejantes. Sobre la historia cultural y la ciencia social versará mi próxima charla, que creo que será dentro de un mes aproximadamente, y ahí os contaré muchas más cosas que no este breve repaso que hemos dado a los acontecimientos históricos. En fin, nada más deciros lo de siempre. Solo seguimos.